Felicidades, ahora no eres nadie, declaró el marido al recibirme del hospital. Tu salón de belleza ahora lo maneja mi madre. Puedes ir a pedirle a ella dinero para los pañales. Pero cuando la suegra intentó entrar al salón con su llave, le esperaba una sorpresa. Catherine estaba de pie en medio de su salón de belleza Aura y acariciaba con ternura el terciopelo del nuevo sillón de pedicura. El 9º mes de embarazo la había convertido, de ser normalmente rápida y enérgica, en una especie de dirigible torpe. Cada paso le causaba un dolor punzante en la espalda baja y respirar se volvía cada vez más difícil. Pero no podía dejar su creación sin supervisión antes de comenzar la licencia de maternidad. Aura no era simplemente un negocio. Era su alma, su fortaleza, construida desde cero con 5 años de noches sin dormir, préstamos y decisiones arriesgadas. Catherine, ¿estás segura de que deberías estar haciendo esto ahora? La voz de su marido, Derek, sonó a sus espaldas. Estaba parado en la puerta de su oficina, con un termo de té de manzanilla en las manos. El médico te dijo que descansaras más. Solo estoy revisando los últimos informes, sonrió Catherine, girándose hacia él. En una semana estaré oficialmente de baja. Quiero asegurarme de que todo esté en perfecto orden. Gracias, amor. Tomó el termo de sus manos y sus dedos se rozaron por un instante. Derek siempre había sido tan atento, al menos intentaba serlo. Se conocieron hace 7 años, cuando su salón era solo un pequeño gabinete de manicura en las afueras de la ciudad y él era un ambicioso gerente de logística. La cortejaba con elegancia, le regalaba flores, decía las palabras correctas. Catherine, cansada de relaciones fugaces, creyó haber encontrado al fin a su hombre. La única nube en su cielo familiar era su madre, Gloria. Una mujer chapada a la antigua, ex contadora. Desde el primer día dejó claro que Catherine no era la mejor opción para su hijo, demasiado independiente, demasiado profesional, demasiado exitosa. El hombre debe ser la cabeza, y la mujer el cuello, solía repetir en las cenas familiares, lanzando a su nuera una mirada significativa. Y en su caso, parece que es al revés. Catherine trataba de no prestarle atención. Amaba a Derek. Y a su madre, bueno, a la suegra no se la elige. Estuve pensando, dijo Derek, sentándose al borde de su escritorio. Mientras estés en el hospital y luego con el bebé, ¿quién se encargará de los asuntos del día a día? El alquiler, compras menores, comunicación con proveedores, ya lo organicé todo. Mi subdirectora, Jessica, se encargará. Estaré disponible por teléfono. Pero Jessica no tiene derecho a firmar documentos. ¿Y si surge algo urgente? Lo decía de forma tan convincente, tan considerada. ¿Por qué no me otorgas un poder notarial? Uno simple, solo para asuntos operativos, así podré pagar una factura o firmar un acta si es necesario. Estarás más tranquila. Catherine dudó. Estaba acostumbrada a controlar todo ella misma. Su negocio era su territorio, al que ni siquiera su esposo tenía acceso. No porque no confiara en él, sino simplemente era suyo. Pero ahora, mirando su enorme vientre, comprendía que en los próximos meses seguramente no tendría tiempo para facturas ni papeles. La idea de Derek parecía razonable. Está bien, aceptó. Le pediré al abogado que prepare los documentos. Pero solo para pagos operativos y temas administrativos. Nada más. Por supuesto, cariño, él la besó en la coronilla. Solo quiero ayudarte. No te preocupes, me encargaré de todo. 2 días después, el notario legalizó el poder.
Catherine se lo entregó a su marido, y en ese momento su corazón dio un vuelco. Derek tomó el documento, y por una fracción de segundo, su rostro cambió. La habitual sonrisa afectuosa desapareció, y en su mirada brilló algo frío, depredador, casi triunfante. Duró apenas un instante, y de nuevo era su amoroso esposo, guardando el documento en su portafolio. Gracias por tu confianza, amor, dijo. No te arrepentirás. Pero Catherine ya se arrepentía. Una helada premonición le oprimió el pecho. Lo atribuyó a las hormonas, al cansancio, al miedo al parto, pero aquel brillo rapaz en sus ojos no podía olvidarlo. Algo no estaba bien. Algo era terrible, irremediablemente incorrecto. Todavía no sabía que, al firmar ese documento, acababa de entregarle al lobo la llave del redil. Y el lobo ya se preparaba para el festín. Las contracciones comenzaron de noche, no muy fuertes, pero insistentes. Catherine despertó a Derek, quien, sorprendentemente sereno, la llevó al hospital. Al despedirse en la puerta de urgencias, la abrazó con fuerza. Estaré contigo. Te llamaré cada hora. Solo resiste. Y de hecho, llamaba. Pero sus preguntas se volvían cada vez más extrañas. En lugar de interesarse por su estado, parecía más enfocado en los asuntos del salón. Catherine, ¿no recuerdas la contraseña del correo de trabajo? Ya sé que dice que no puede entrar, dijo su voz al otro lado del teléfono al día siguiente. Catherine yacía bajo un gotero, tratando de controlar las náuseas. Derek, le dejé todas las instrucciones, respondió ella con cansancio. La contraseña está anotada en la libreta azul, en la segunda repisa de mi oficina. Ah, perfecto. Oye, ¿y los contactos de ese proveedor de Italia que nos envía las ceras, dónde están? ¿En la base de clientes? Sí, en el sistema CRM. Ya sé que sabe cómo encontrarlos. Cariño, ahora mismo me cuesta hablar. ¿Hablamos después? Claro, claro, descansa, accedió él rápidamente. Después de esa llamada, la inquietud que Catherine había sentido en el fondo de su alma volvió a despertarse. ¿Para qué necesitaba él los contactos de los proveedores? ¿Por qué de repente Jessica no podía acceder al correo si llevaba 3 años trabajando con él? Al día siguiente llamó Gloria. Su voz, normalmente cargada de sarcasmo apenas disimulado, ahora resumaba una dulzura inusualmente empalagosa. Catherine, ¿cómo estás? ¿Y nuestro bebé? Estamos tan preocupados por ti, gracias, Gloria. Todo va bien, poco a poco, respondió Catherine con cortesía. Tú relájate, descansa. Derek es un cielo, se ha hecho cargo de todo, tan responsable, igualito a su padre. Le digo, hijo, ahora tú eres el cabeza de familia, todo recae sobre ti. Se está esforzando tanto, pobre, no duerme por las noches, revisando tus papeles. Catherine se tensó. ¿Qué papeles? ¿Acaso hay algún problema? No, no, que va, respondió su suegra demasiado rápido. Cosas del día a día. Él solo quiere entender todo bien, para no molestarte. Dice, el salón es rentable, hay que mantener el nivel. Por cierto, ¿cuánto deja limpio al mes? Si no es indiscreción, claro. Es solo curiosidad. Al fin y al cabo, el hijo ahora se encarga de todo. La pregunta fue formulada como al pasar, pero Catherine sintió un escalofrío por dentro. Dijo una cifra mucho menor a la real, justificándola con la estacionalidad y los gastos. Gloria resopló, decepcionada, y terminó la conversación rápidamente.
Catherine dejó el teléfono sobre la mesita de noche. Le temblaban las manos. Esto ya no parecía una simple ayuda. Parecía un reconocimiento de terreno. Estaban tramando algo. ¿Querían quedarse con su negocio? Eso era imposible. El poder notarial no les daba derecho a transferir propiedad. ¿O se estaba volviendo paranoica por las hormonas? Intentó calmarse. Derek la amaba. Esperaban un hijo. Él no podía o sí. Recordó detalles pequeños, pero reveladores. Como cuando, 6 meses atrás, Derek mencionó que necesitaban un piso más grande y que el salón podía servir de aval para una hipoteca. Como cuando Gloria repetía, los negocios familiares son seguros. Todo debe quedar en familia. Como cuando Derek se enfadó al saber que ella había transferido parte de los activos a la empresa de su padre y no le habló en una semana, murmurando algo sobre falta de confianza. En ese momento, sonó el teléfono de nuevo. En la pantalla, papá. Hola, hijita. ¿Cómo te sientes? La voz de Gregory, como siempre, tranquila y sólida. Hola, papá. Bien. Las contracciones aún no son regulares. Los médicos dicen que quizás aguante un día o 2 más. Eso está bien. Aprovecha para recuperar fuerzas. Escucha, pasó algo extraño. Su padre dudó un segundo. Me llegó una respuesta a un pedido de extracto financiero. ¿No fuiste tú quien lo pidió? Preguntó. Catherine se incorporó en la cama. No, yo no pedí nada. ¿Entonces quién? La solicitud fue enviada a nombre de Derek Brown. Por poder notarial. Firmado por ti. El mundo se tambaleó ante sus ojos. El poder que ella le dio no incluía autorización para solicitar documentos de otras personas jurídicas. Entonces lo falsificó. ¿O existe un segundo poder notarial del que ella no sabe nada? Papá, su voz se quebró. ¿Qué significa esto? Significa, hija, que tu marido está cavando bajo tus pies. Y creo que sé qué está buscando. Está tratando de averiguar qué activos están a tu nombre y cuáles a nombre de mi empresa. Se está preparando para atacar, Catherine. Ella guardó silencio, escuchando el tono interrumpido tras la llamada. El pánico se transformó en una ira helada, afilada como un cuchillo. Mientras ella estaba aquí, preparándose para darle un hijo, él, a sus espaldas, junto con su madre, planeaba un robo. El robo de su vida. Muy bien, susurró en la silenciosa habitación del hospital, acariciando su vientre. Vamos a jugar. Marcó el número de Jessica, su subdirectora. Jessica, hola. Escúchame con atención. Desde este momento no contestes ninguna llamada de Derek. Avisa a todos los proveedores y al arrendador que cualquier asunto debe pasar únicamente por mí o por mi padre. Cambia inmediatamente las contraseñas del correo y del CRM. Y lo más importante. Ella hablaba en voz baja, pero daba las instrucciones con claridad. En su mente ya se estaba formando un plan. Un plan de protección. Un plan de venganza. Todavía no sabía cómo se desarrollaría todo, pero una cosa estaba clara, no permitiría que le arrebataran lo que había construido durante años. Y mucho menos permitiría que la convirtieran en una víctima sumisa. El dolor en la parte baja del abdomen se intensificó bruscamente, obligándola a encorvarse. Al parecer, el bebé también estaba listo para luchar. El parto fue difícil. 18 horas de dolor, miedo y tensión extrema.
Cuando al amanecer del día siguiente se escuchó el primer llanto de su hijo, Catherine sintió no solo un alivio inmenso, sino también una extraña y casi instintiva sensación de triunfo. Lo había logrado. Había resistido. Había dado a luz a un niño sano y fuerte, tal como lo habían acordado. Derek llegó unas horas más tarde. Se veía cansado, pero en su rostro no había esa euforia paternal que Catherine había visto en otros hombres en el pasillo del hospital. Trajo un ramo estándar de rosas, la besó en la frente y miró a su hijo, dormido en la cuna de plástico, con cierta indiferencia. «Felicidades», dijo. «Es grande». 3,850 kilos, respondió Catherine con orgullo. «Todo un campeón». «Sí. Mira, no me puedo quedar mucho. Tengo algunos asuntos de trabajo. Necesito firmar un par de contratos urgentes». Volvía a hablar de trabajo el día del nacimiento de su primogénito. «Derek, ¿qué contratos pueden ser más importantes?» Catherine cerró los ojos con cansancio. «¿No estás feliz?» «Claro que sí». «¿Qué preguntas son esas?» Se acercó y le acarició torpemente la mano. «Es solo que todo se me vino encima. Ahora soy responsable por ustedes. Por ti, por Ben, por el salón». Pronunció la última palabra con énfasis especial. Catherine lo entendió todo. Sus asuntos de trabajo eran en realidad su negocio. Justo ahora, mientras ella se recuperaba del parto, él estaba poniendo en marcha su plan. «Está bien», dijo con voz neutra. «Ve, encárgate de tus contratos». Él se fue, dejando tras de sí solo el aroma de un perfume caro y un amargo sabor a traición. Catherine miró a su hijo. Dedos diminutos apretados en puños, mejillas regordetas, una pelucita oscura en la cabeza. Su niño. Su Ben. Y lo protegería a toda costa. Por la tarde llegaron sus padres. Su madre, Ludmila, rompió en lágrimas de felicidad al ver a su nieto. Y su padre, Gregory, como siempre reservado, simplemente se acercó a la cuna y observó en silencio al pequeño dormido. «Eres igualita a ti cuando eras bebé», dijo finalmente, volviéndose hacia Catherine. «Igual de serio». Se quedaron solos cuando su madre salió a hablar con el médico. «¿Y bien?», preguntó Catherine en voz baja. «Está actuando. Ha pedido copias de todos los documentos legales de la empresa. Parece que sus abogados están buscando algún resquicio». Gregory se sentó en una silla junto a su cama. «Y además está llamando a tus empleados clave. Les ofrece firmar nuevos contratos». «¿A nombre de quién?». «De él». «Gloria. Supongo que piensa que así es más seguro». «¿Y todo se ha negado hasta ahora?». «Ya sé que está haciendo un gran trabajo. Se mantiene firme. Pero él presiona. Les promete aumentos de sueldo». Catherine suspiró profundamente. «Papá, ¿hice bien en poner lo más importante a tu nombre?». Gregory cubrió su mano con su palma grande y cálida. «Hiciste lo único correcto, hija. Ya hace 5 años, cuando recién se casaron, me dijiste, papá, yo a Derek lo amo, pero el negocio es otra cosa. Que al menos tenga un colchón de seguridad». Y funcionó. Él cree que tu salón es solo el letrero de Aura y tu registro como autónoma. No entiende que lo esencial son las licencias, los contratos y las personas que están registradas en mi empresa. Está intentando robar una carcasa vacía, pero puede quedarse con el local, dijo Catherine con inquietud. «El contrato de alquiler está a nombre de mi registro, puede. ¿Pero qué va a hacer con un local vacío? Sin personal,
sin equipos, que, por cierto, están en leasing a nombre de la empresa, sin base de clientes. Catherine sintió como poco a poco se disipaba la tensión. Su padre tenía razón. Ella lo había previsto todo. La intuición, o la amarga experiencia de observar otras familias, le había advertido hace tiempo, los negocios y la familia no siempre son compatibles. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Nada. Esperar. Que haga su jugada. Que muestre su verdadera cara, y entonces, nosotros contraatacaremos. Hablaron un poco más y su padre se marchó, prometiendo volver al día siguiente. Antes de irse, se volvió desde la puerta. Sabes, Catherine. Nunca confié en tu marido. Demasiado pulido. Y ahora, simplemente lo desprecio. Yo también, papá, respondió ella en voz baja. Creo que yo también. El día del alta, Derek llegó solo. Gloria, según él, estaba preparando una sorpresa en casa. Se mostró excesivamente cortés, ayudó a recoger las cosas, y tomó de manos de la enfermera a Ben, envuelto en su elegante mantita. Claro, Catherine notó cómo sus ojos se movían nerviosos, y cómo tamborileaba con los dedos sobre el volante. Tenía prisa. Prisa por llegar a su triunfo. ¿Estás cansado? No, con todo lo de estos días, dijo ella, mirándolo fijamente. Un poco, sí. Muchas cosas. Pero bueno, ahora mamá me ayudará, me descargará un poco. Te descargará de la conciencia, pensó Catherine. Te preparé una sorpresa en casa, dijo él cuando estaban llegando al edificio. En sus labios se dibujó esa sonrisa depredadora que siempre le helaba la sangre a Catherine. Creo que te vas a sorprender. No lo dudo, respondió ella con voz neutra, apretando a su hijo contra el pecho. Sabía lo que le esperaba. Y estaba lista. El espectáculo se acercaba a su clímax. El apartamento los recibió con silencio. Catherine había esperado globos, un cartel de «Gracias por el hijo», al menos una mesa preparada. Pero no había nada de eso. Solo un olor opresivo a valeriana y un triunfo ajeno. Gloria salió del salón. Vestida con un traje de pantalón severo, parecía que venía no a conocer a su nieto, sino a una reunión del consejo directivo. Por fin, dijo entre dientes, lanzando a Catherine una mirada evaluadora. Dame al niño, tú ve a descansar. Vas a necesitar mucha energía ahora. Extendió los brazos hacia Ben, pero Catherine instintivamente apretó el bulto contra sí. Yo misma. Derek cerró la puerta de entrada y se paró junto a su madre. Estaban hombro con hombro, como dos conspiradores listos para dictar sentencia. Catherine, siéntate. Prefiero estar de pie. Como quieras, dijo él, encogiéndose de hombros y dando un paso adelante. Su rostro era serio, casi solemne. Claramente había ensayado ese discurso. Catherine, comenzó en tono formal. En los últimos años has construido un negocio admirable. Pero siempre fuiste demasiado emocional. Y el negocio requiere cabeza fría, mano firme, algo que una mujer, y más aún una madre, no puede tener. Catherine lo miraba en silencio, preguntándose cómo pudo haber vivido con ese hombre, haber dormido con él, haber tenido un hijo con él sin notar que era este pavo real inflado y engreído. Por eso, continuó él, inflando el pecho, yo, como tu esposo y cabeza de familia, he tomado una decisión responsable. He velado por nuestro futuro. Por el futuro de nuestro hijo. Hizo una pausa. Disfrutando del momento. Gloria miraba a su nuera con un evidente gesto de satisfacción maliciosa.
He entregado la gestión de tu salón a una persona que podrá llevarlo a un nuevo nivel. A alguien con experiencia, con el olfato empresarial de mi madre. Hizo una pausa más, esperando su reacción, lágrimas, histeria, reproches. Claro, Catherine guardaba silencio. Felicidades. Ahora no eres nadie, declaró, elevando la voz. Y en sus palabras se colaban todos los celos y el resentimiento acumulados hacia su éxito. Tu salón de belleza ahora lo gestiona mi madre. Puedes ir a pedirle pañales. Gloria dio un paso al frente y en su mano brilló un llavero. Lo agitó en el aire. Estas son las llaves de mi salón. Mañana mismo voy a tomar el control. Ya encargamos el nuevo cartel. No se llamará Aura, sino Gloria. Elegante y con clase. Ambos la miraban, esperando una explosión. Querían verla rota, humillada, llorando. Querían saborear su victoria. Catherine desvió lentamente la mirada del rostro satisfecho de su marido al semblante triunfante de su suegra. Luego miró a su hijo dormido entre sus brazos. Su carita era tan tranquila e inspiró hondo, reuniendo fuerzas. No les daría ese gusto. Ni una lágrima. Ni un reproche. Muy bien, dijo con calma, casi con indiferencia. Su voz sonó tan clara en el silencio que Derek y Gloria se sobresaltaron. Les deseo suerte mañana. Se dio la vuelta y, sin mirarlos, entró en su dormitorio, cerrando la puerta con firmeza. Tras la puerta quedó un silencio desconcertado. Esperaban cualquier cosa, menos esa calma helada. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Susurró Derek, confundido. Histeria, afirmó Gloria con seguridad. Está en shock. No importa, se le pasará. Entenderá cuál es su lugar. Ahora vamos, hijo. Vamos a celebrarlo. Hoy empieza una nueva vida. Nuestra nueva vida. Dentro del dormitorio, Catherine se dejó caer en la cama. Le temblaban tanto las manos y las piernas que apenas podía sostener a su hijo. Lo abrazó, aspirando su dulce olor de bebé. Todo está bien, mi amor, susurró. Mamá va a arreglarlo. Mamá les mostrará lo que es tener verdadero instinto empresarial. Sacó el teléfono y escribió un breve mensaje a su padre. Ya hicieron su jugada. Mañana a las 9. El plan sigue. La respuesta llegó al minuto. Estaremos ahí. Aguanta, hija. Catherine dejó el teléfono a un lado. La rabia que hervía en su interior dio paso a una determinación fría como el acero. Mañana. Mañana sería un día interesante, especialmente para la nueva dueña del salón. Casi los compadeció. Casi. La noche fue larga. Catherine apenas pudo dormir, atenta a cada sonido. Por suerte, Ben estaba tranquilo, se despertaba solo para alimentarse y luego se dormía de nuevo, acurrucado contra su pecho. Al otro lado de la pared, en el salón, Derek y Gloria hablaban animadamente hasta altas horas de la noche. Catherine alcanzó a oír fragmentos, auditoría completa, despedida esa Jessica, hay que subir los precios. Todo lo tenía muy barato. Ya estaban repartiendo la piel del oso sin haberlo cazado. Catherine estaba tumbada, repasando meticulosamente cada detalle de su plan. 5 años atrás, cuando recién comenzaba, su padre, un sabio coronel retirado, le dijo, nunca pongas todos los huevos en una sola canasta. Y ella le hizo caso. Su negocio estaba estructurado como una matrioska. En la superficie estaba el registro de autónoma a nombre de Catherine Cooper.
A ese nombre estaba firmado el contrato de arrendamiento del local y registrado el nombre comercial Aura. Era una carcasa bonita y brillante, visible para todos. Esa era la carcasa que Derek había robado, utilizando un poder notarial falso o conseguido mediante engaño, para ceder los derechos del alquiler y vender por una miseria la marca y el mobiliario a su madre. Creía que eso era todo el negocio. Pero el corazón, el motor del negocio, latía en otro lugar. La empresa Estilo, cuyo fundador y director general era su padre, Gregory. Esa organización poseía lo más importante, las licencias. Todas las licencias médicas necesarias para ofrecer servicios de estética avanzada. Sin ellas, el salón no era más que una peluquería costosa. Todos los empleados, desde estilistas de élite hasta cosmetólogas, estaban contratados oficialmente por Estilo. Sus contratos laborales fueron firmados con la empresa del padre. La mayor parte del equipo costoso, láseres, aparatos para microdermoabrasión, una cama solar, estaba en leasing. Y, nuevamente, la arrendataria era la compañía Style. ¿Contratos con proveedores? Todos los acuerdos exclusivos para el suministro de cosméticos profesionales de Francia, Italia y Suiza estaban firmados a nombre de la empresa del padre. ¿Base de datos de clientes? La más valiosa, con varios miles de clientes habituales, junto con sus datos de contacto e historial de visitas, se almacenaba en un servidor protegido. Solo Catherine, su padre y su subdirectora, Jessica, tenían acceso. Derek y su madre se llevaron un bonito envoltorio, sin darse cuenta de que el caramelo se había quedado en sus manos. Por la mañana, cuando Derek asomó la cabeza en el dormitorio, Catherine fingió que acababa de despertar. Sus ojos estaban rojos por la noche en vela, y él, al parecer, lo tomó por lágrimas de desesperación. ¿Qué pasa, mendiga? ¿Ya despertaste? Preguntó con una sonrisa burlona. No te preocupes, tal vez mamá te contrate como recepcionista. Si te portas bien, consideraré tu propuesta, respondió Catherine en voz baja. Esa respuesta sumisa claramente lo satisfizo. Así me gusta. Mamá y yo iremos al salón a tomar el control. Tú quédate con el niño, ve acostumbrándote a tu nuevo rol. Salió silbando una melodía. Catherine esperó a que se cerrara la puerta principal y de inmediato llamó a su padre. Papá, ya salieron. Ya estamos aquí, respondió Gregory. El abogado también ha llegado. Jessica y las chicas estilistas están en camino. Todo será como una película. Voy a encender la grabación de las cámaras que instalamos en el salón. Quiero verles las caras. Será el mejor espectáculo de tu vida, hija. Ahora descansa y dale de comer a mi nieto. Catherine colgó y se acercó a la ventana. Afuera hacía gris y frío, pero en su alma brillaba el sol. Se sentía como una general antes de una batalla decisiva. Sabía que ya había ganado. Solo quedaba disfrutar del espectáculo de la capitulación del enemigo. Abrió en la tablet la aplicación conectada a las cámaras ocultas del salón. Ahí estaba el vestíbulo, vacío y silencioso. La recepción. Su antigua oficina. La imagen era nítida. Amplió la imagen de la puerta principal. Solo quedaba esperar. Alrededor de las 9 de la mañana, la cámara captó movimiento. Dos personas se acercaron a la entrada del salón, Gloria, vestida como para una recepción en el Kremlin, y Derek con un portafolio, probablemente con documentos. El rostro de su suegra reflejaba triunfo y expectativa. Sacó su nuevo llavero. Catherine contuvo la respiración. Estaba a punto de comenzar.
Gloria, con aire de reina tomando posesión de sus dominios, insertó la llave en la cerradura. Giró. Nada. Giró de nuevo. La puerta no se abría. ¿Qué es esta tontería?, murmuró, tirando de la manija. ¿Tal vez no es la llave correcta? Es la correcta, mamá, la verifiqué yo mismo, respondió Derek con seguridad. Él también intentó abrir la puerta. Debe estar atascada. En ese momento llegaron al salón Jessica y dos de las principales estilistas, Emily y Kimmy. Se detuvieron a pocos metros, observando con curiosidad los intentos de los nuevos propietarios. ¿Gloria? ¿Derek? Jessica fingió sorpresa. ¿Qué hacen aquí? Estamos cerrados. ¿Cómo que cerrados? Se indignó la suegra, alejándose de la puerta. Yo soy la nueva dueña. Y tú, si no me equivoco, Jessica, puedes considerarte despedida. Jessica se encogió de hombros con calma. Solo el director general de la empresa Style, Gregory Cooper, puede despedirme. Y usted, disculpe, ¿quién es? El rostro de Gloria empezó a tornarse rojo lentamente. ¿Qué es eso de empresa Style? El salón me pertenece. Aquí están los documentos. Sacó unos papeles del portafolio de Derek y los agitó en el aire. Muy interesante, dijo una voz masculina tranquila detrás de ellos. Se acercaron dos hombres. El padre de Catherine, Gregory, con un abrigo elegante, y a su lado un hombre bajo pero muy imponente con gafas, el abogado. Catherine, desde su casa, se quedó inmóvil frente a la pantalla de la tablet. Los protagonistas habían salido al escenario. Buenos días, saludó su padre, asintiendo a un desconcertado Derek y a su enrojecida madre. Permítanme presentarme. Gregory Cooper, director general de la empresa que alquila este local. Y este es mi abogado, Patrick Howard. ¿Y ustedes quiénes son, y con qué derecho intentan entrar a nuestra propiedad? Su propiedad. Chilló Gloria. Este salón pertenecía a la esposa de su hijo y ahora me pertenece a mí. Tengo un contrato. Vamos a ver su contrato, dijo Patrick Howard, tomando los papeles de sus manos. Los hojeó rápidamente y sonrió con suficiencia. Ya veo. Contrato de compraventa de la marca Aura y subarriendo de local. Muy interesante. Pero hay un pequeño problema, hizo una pausa, disfrutando el efecto. Derek y su madre lo miraban sin entender cuál era la trampa. Verán, continuó el abogado, el empresario individual Catherine Cooper, con quien ustedes firmaron el contrato, no es arrendatario de este local desde el 1 de este mes. El contrato fue rescindido. ¿Cómo que rescindido?, balbuceó Derek. Yo no rescindí nada. Y ustedes tampoco podrían, sonrió suavemente Patrick Howard. El contrato fue rescindido por el arrendador debido, a un uso indebido del poder notarial, y el nuevo contrato de arrendamiento fue firmado con la empresa Style. Así que usted, señora, se dirigió a Gloria, firmó un contrato de subarriendo con alguien que no tenía derecho a hacerlo. La suegra se quedó con la boca abierta, mirando del abogado a su hijo. Derek, ¿qué significa esto?, susurró. Yo no sé, realmente no sabía. Estaba seguro de que había previsto todo. Pero eso no es todo, remató el abogado. La marca Aura, que tan amablemente compraron, es solo un nombre. Todas las licencias para servicios médicos y cosméticos, sin las cuales la actividad del salón es ilegal, pertenecen a la empresa Style. Todo el equipo, agitó otra carpeta, está en leasing con la misma empresa.
Y todos los empleados, asintió hacia los especialistas, están contratados allí. Se volvió otra vez hacia Gloria, así que, felicidades por su compra. Compraron un nombre bonito, el derecho a arrendar un local inexistente y un conjunto de muebles usados, que, por cierto, planeamos retirar pronto. En pocas palabras, compraron aire. Catherine miraba la pantalla y no podía contener la sonrisa. La expresión en el rostro de Gloria era impagable. Pasó por todas las etapas, desde el desconcierto y la ira, hasta la confusión y un horror absoluto. Se volvió lentamente hacia su hijo. Derek, su voz temblaba. ¿Es esto verdad? Derek guardó silencio. Miraba al padre de Catherine, al abogado, a sus antiguos colegas, y finalmente comenzó a comprender la magnitud de su fracaso. Creía haber hecho una jugada maestra, pero en realidad resultó ser un ladrón de poca monta que intentaba robar un cuadro sin darse cuenta que le dieron una reproducción barata. «Derek», gritó Gloria, perdiendo el poco autocontrol que le quedaba. «Responde, ¿qué has hecho?» Pero Derek no pudo responder. Miraba el letrero Aura, y en sus ojos se leía la realización. No solo había perdido un negocio que nunca fue suyo. Había perdido todo. La histeria de Gloria fue espectacular. Gritaba, golpeaba el suelo con los pies y acusaba a todos a su alrededor, a Catherine, a su padre, al abogado, incluso a los especialistas que, según ella, estaban confabulados. Todos ustedes son unos estafadores. Me han robado. Iré a la policía, a la fiscalía. Los demandaré a todos. Gritaba agitando las manos. Gregory la miraba con un frío desprecio. Por favor, hagan lo que quieran. Solo tengan en cuenta que tenemos pruebas de actos fraudulentos relacionados con el poder notarial. Y eso ya es un delito penal para su hijo, así que piensen bien quién y a quién va a juzgar. La amenaza surtió efecto. Gloria se quedó callada, respirando con dificultad. Miró a Derek, y toda su furia se volcó contra él. Eres tú. Tú eres el culpable de todo. Idiota, tonto. Confié en ti, y tú, ni siquiera verificaste bien todo. Una chavala te engañó. Mamá, para. Balbuceó Derek, completamente derrotado. No pararé. Le señaló con el dedo. Por tu culpa estamos metidos en esto. ¿Sabes que ahora debemos dinero por ese trato falso tuyo? Destruiste todo. Derek intentó apelar a lo último que le quedaba, los lazos familiares. Se acercó a Gregory. Gregory, ¿para qué esto? Somos familia. Catherine es mi esposa. Ben es su nieto. Vamos a resolver esto amigablemente. Tú destruiste la familia, Derek, respondió el padre de Catherine, en el mismo momento en que decidiste robar a tu esposa mientras ella te daba un hijo. Desde ese momento eres nadie para nuestra familia. Un cero. Los especialistas que estaban a un lado negaban con desaprobación. Jessica sacó su teléfono y fingió grabar lo que ocurría. Y ahora, intervino el abogado Patrick Howard, les pediría que se retiraran, de lo contrario nos veremos obligados a llamar a la policía por alteración del orden público y tentativa de ingreso ilegal. Por cierto, añadió como de pasada, la patrulla ya viene en camino. Los llamé con anticipación, por si acaso. Gloria finalmente se quedó callada. Se le agotó el ímpetu combativo. Lanzó una mirada llena de odio a todos, agarró a su hijo del brazo y lo arrastró fuera. Vámonos de aquí. Hablar con esta gente es inútil. Al irse, Derek se volvió y miró una vez más el salón, el letrero Aura,
al padre de Catherine, que estaba en el umbral con una expresión de vencedor. En sus ojos había tanta desesperación que Catherine, observándolo desde el otro lado de la pantalla, sintió un poco de lástima por él. No era malo. Era débil, y esa debilidad, alimentada por la avaricia materna, lo había llevado a un desastre total. Cuando desaparecieron detrás de la esquina, Gregory se volvió hacia los empleados. Bueno, sí, vamos a ponernos a trabajar. Aunque creo que tendremos que cambiar el letrero. Catherine apagó la tableta. La función había terminado. Ella ganó, pero no había alegría. Solo un amargo sentimiento de vacío y cansancio. Miró a Ben, que dormía. Por él. Todo esto había sido por él. Se levantó y se acercó al armario. Comenzó a sacar metódicamente la ropa de Derek, camisas, trajes, jeans, camisetas, y la iba metiendo en grandes bolsas de basura. No esperaría a que él viniera a recogerlas. Se desharía de todo lo que le recordara a él, ahora mismo. Cuando terminó, junto a la puerta de entrada se acumuló una montaña de bolsas negras. Las miró y de repente comprendió que con esas cosas también estaba tirando 7 años de su vida, 7 años de ilusiones, esperanzas y compromisos. Dolería, pero era un dolor purificador. Un dolor después del cual comienza una nueva vida. Por la noche, cuando su padre volvió a casa, encontró a Catherine en la cocina. Ella estaba sentada en la mesa, tomando té tranquilamente. La pila de bolsas con la ropa de Derek seguía en el pasillo. ¿Cómo estás?, preguntó Gregory en voz baja. Bien, encogió los hombros ella. Cansada, pero bien. ¿Cómo fue en el salón? Normal. Las chicas trabajan. Los clientes no se dieron cuenta de nada. Mañana quitaremos el letrero y pediremos uno nuevo. Style. ¿Qué te parece? Excelente, asintió Catherine. Gracias, papá, por todo. Si no fuera por ti, déjalo, él hizo un gesto con la mano. Somos familia, y ahora tienes que descansar y pensar solo en Ben. Yo me encargo de todos los demás problemas. Pero no la dejaron descansar. Cerca de las 10 de la noche sonó el timbre. Catherine miró por la mirilla. En la puerta estaba Derek, solo, pálido y un poco desaliñado. ¿Qué querrá?, susurró Catherine. Vamos a ver. Abrió la puerta. Derek entró sin mirarla a los ojos. Su mirada se posó en las bolsas con la ropa. ¿Esto es mío?, preguntó desconcertado. Sí, es tuyo, confirmó Catherine. ¿Quieres llevártelo? Catherine, tenemos que hablar. Finalmente levantó la vista y ella vio pánico en sus ojos. No hay nada que hablar, Derek. Tú tomaste tu decisión, yo la mía. Pero yo no quería. Fue todo mamá. Ella me convenció. Dijo que era lo correcto, que de todos modos no entenderías nada del negocio cuando nazca el niño. Hablaba rápido y atropellado, como un niño travieso. Y claro que estuviste de acuerdo con ella, respondió Catherine con una sonrisa amarga. Porque nunca supiste pensar con tu propia cabeza. Siempre estuvo mamá quien decidía por ti. En ese momento, se escuchó el llanto de Ben desde la habitación. Catherine se estremeció y se dirigió hacia su hijo. Derek la siguió. ¿Puedo?, preguntó cuando ella tomó al bebé en brazos. ¿Puedo verlo? Catherine se quedó quieta un instante y luego le pasó al hijo en silencio. Derek tomó a Ben con torpeza, casi asustado.
El niño dejó de llorar de inmediato y miró a su padre con sus grandes ojos oscuros. Él se parece a mí, susurró Derek. Por desgracia, respondió Catherine en voz baja. Esta sencilla palabra, dicha sin enojo pero con un cansancio infinito, le afectó más que cualquier bofetada. Él se estremeció y levantó hacia ella unos ojos llenos de desesperación. Catherine, perdóname. Soy un idiota. Lo entiendo todo. Empecemos de nuevo. Por él, asintió hacia su hijo. Al principio ella negó con la cabeza. No funcionará, Derek. Has destruido lo que había entre nosotros. La confianza. Sin ella no hay familia. Me traicionaste en el momento más vulnerable de mi vida. Nunca lo olvidaré ni lo perdonaré. Ella le quitó al niño. Y ahora vete. ¿Pero a dónde voy a ir? A casa de mamá, dijo Catherine. A la que siempre sabe lo que es correcto. Creo que ella encontrará un lugar para ti en su apartamento y en sus grandiosos planes. Derek la miraba a ella, a su hijo, y en su mirada había una tristeza universal que hizo que Catherine se sintiera casi incómoda. No vio a un traidor astuto, sino a una persona débil y perdida que había roto su vida siguiendo ciegamente la voluntad de otro. Te amo, susurró él. Demasiado tarde, respondió Catherine. Recoge tus cosas y vete. Él no discutió más. En silencio llevó las bolsas al rellano de la escalera y llamó al ascensor. Antes de que las puertas se cerraran, la miró una vez más. Lucharé por nuestro hijo, dijo. Inténtalo, respondió Catherine. Cuando la puerta del ascensor se cerró, ella sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó contra la pared, abrazando a su cálido bulto. Su padre se acercó y la abrazó por los hombros. Todo, hija, lo peor ya pasó. No, papá, negó ella. Lo peor apenas comienza. Ahora él buscará vengarse. Y tenía razón. Al día siguiente, la abogada de Derek la llamó. Exigía que el padre tuviera acceso inmediato al niño, amenazando con demandas judiciales y con la intervención de los servicios sociales. Catherine comprendió que Gloria no iba a rendirse. Había perdido la batalla por el negocio, pero ahora comenzaba la guerra por el nieto, una guerra en la que todo valdría. Catherine esperaba la guerra, y la guerra comenzó. El teléfono no paraba de sonar. Llamaban Derek, su abogado, Gloria, desde números desconocidos. Exigían, amenazaban, suplicaban. No tienes derecho a privar al padre de su hijo. Gritaba Derek al teléfono. Presentaremos una denuncia en servicios sociales, demostraremos que eres una madre inadecuada que usa al niño para chantajes, secundaba su suegra. Por consejo de su abogada, Catherine no respondía a las llamadas. Todas las negociaciones se realizaban solo a través de Patrick Horn. Ella se concentró en su hijo y en reconstruir el negocio. El nuevo cartel estilo ya brillaba sobre la entrada y Jessica envió una comunicación a la base de clientes explicando la situación. A causa del rebranding y para mejorar la calidad del servicio, ningún cliente se fue. Al contrario, al conocer la historia de Catherine por parte de los maestros, muchos acudían con palabras de apoyo. Una semana después de la expulsión de Derek, mientras Catherine paseaba con el cochecito en el patio, se le acercó Gloria. Parecía agotada, pero en sus ojos ardía el mismo fuego fanático. Tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. No tenemos nada que hablar, intentó esquivarla Catherine. Si tenemos, la suegra le bloqueó el paso. Se trata de mi nieto. Exijo el derecho a verlo. No tienen ningún derecho.
ni legal ni humanamente. Ah, ¿no? Gloria empezó a gritar. Has decidido vengarte a través del niño. Lo sabía. Siempre fuiste egoísta. Sus gritos comenzaron a atraer la atención de los transeúntes. Las madres en el parque infantil observaban la escena con curiosidad. Escuche, Catherine trataba de hablar con calma, aunque por dentro hervía, váyase antes de que llame a la policía. Está perturbando mi tranquilidad. Soy la abuela. No cedía Gloria. Tengo derecho. Catherine sacó el teléfono. Está bien. Ustedes mismos lo han querido. Ella pulsó llamar, y Gloria, al darse cuenta de que no era una amenaza vacía, retrocedió. Te arrepentirás de esto, le lanzó al despedirse. No sabes de lo que soy capaz. Por la noche, Catherine le contó el incidente a su padre. Ella no se calmará, dijo Gregory. Hay que actuar preventivamente. Al día siguiente, la abogada de Catherine presentó una demanda de divorcio, solicitando la custodia del niño para la madre y estableciendo el régimen de visitas del padre con el hijo. La propuesta fue clara: 2 veces por semana, 2 horas cada vez, en presencia de la madre y solo en su territorio. La respuesta no se hizo esperar. El abogado de Derek presentó una contrademanda para que el niño viviera con el padre, argumentando que la madre era emocionalmente inestable, dificultaba la comunicación con los familiares y no podía garantizar un entorno familiar adecuado para el niño. Fue un golpe bajo. Se han vuelto locos, dijo Catherine leyendo los documentos. Ningún tribunal quitará a un bebé de pecho a su madre, afirmó con seguridad Patrick Howard por teléfono. No esperan ganar en los tribunales. Quieren agotarte, arrastrarte por juicios y evaluaciones, para que te rindas. Pero Catherine no tenía intención de rendirse. La rabia le daba fuerzas. Contrató al mejor abogado de familia de la ciudad, reunió todas las pruebas, copia del poder notarial, extractos bancarios que mostraban cómo Derek transfería dinero a su madre, testimonios de empleados del salón, grabaciones de las cámaras de seguridad en la entrada del salón y la grabación de la llamada telefónica en la que Gloria la amenazaba. La primera audiencia se convirtió en una farsa. Derek y su madre intentaron presentar a Catherine como una mujer histérica y vengativa que había enloquecido tras el parto. Ella me echó de casa, exclamó Derek con dramatismo. Puso mis cosas en bolsas de basura. ¿Y qué esperaba después de anunciarle a su esposa, recién llegada de la maternidad, que la habían robado? Replicó el abogado de Catherine. Gloria intentó apelar a la compasión, solo quería ayudar a mi hijo. Quería que mi nieto tuviera un futuro estable. Soy contadora, habría multiplicado su capital mediante una toma de control empresarial, aclaró su abogado. La jueza, una mujer mayor y estricta, escuchaba todo con el rostro impasible. Pero cuando el abogado de Catherine presentó las pruebas, especialmente la grabación de la cámara donde Gloria grita e intenta entrar al salón, su expresión se volvió aún más severa. Se declara un receso, dijo. Y recomiendo encarecidamente al demandado, miró a Derek, que retire su contrademanda, o consideraremos su posible responsabilidad penal por fraude. Fue una pequeña pero importante victoria. Derek y Gloria salieron del tribunal pálidos. Catherine sintió como un gran peso se le caía de los hombros. Sabía que la verdad estaba de su lado. Y ahora el tribunal también lo reconocía. Tras la derrota en el juicio, Derek y Gloria se calmaron. Retiraron la contrademanda. Por un tiempo, hubo silencio. Catherine se sumergió por completo en cuidar a su hijo y en el negocio. El salón bajo el nuevo nombre Estilo prosperaba. Los clientes,
al conocer la situación, apoyaban a Catherine no solo con palabras sino también con dinero, trayendo amigas y conocidos. Su padre resultó ser un excelente gerente. Su disciplina militar y orden fueron justo lo que necesitaban. Catherine descubrió con sorpresa que la vida sin Derek era más sencilla y tranquila. Ya no tenía que sobresaltarse por las llamadas de su suegra. No tenía que justificarse por el dinero gastado. No tenía que sacar fondos del presupuesto familiar para ayudar a la hermana de Derek. Era dueña de su vida, y esa sensación era embriagadora. El divorcio se formalizó en 2 meses. El tribunal aceptó todas las demandas de Catherine. Ben quedó con ella, y a Derek se le otorgó el régimen de visitas que ella había propuesto desde el principio. Las primeras veces que vino, se sentaba en una silla, sostenía torpemente a su hijo, intentando iniciar conversaciones vacías. Catherine asistía a esas reuniones, ocupándose silenciosamente de sus asuntos. Esos momentos eran una tortura para ambos. Derek se sentía un extraño, y Catherine no podía quitarse la sensación de que un traidor estaba en su casa. Poco a poco, sus visitas fueron cada vez menos frecuentes. Él alegaba estar ocupado, el tráfico o malestar. Catherine no insistía. Entendía que no se trataba de ocupación, sino de que simplemente no sabía qué hacer con ese niño. Ben era para él un reproche vivo, un recordatorio de su fracaso. Y luego ocurrió algo que Catherine no esperaba para nada. La llamó el abogado del arrendador del local donde ella tenía el salón. «Hola, Catherine. Tengo noticias para ti», comenzó. «¿Recuerdas que discutimos la rescisión de tu antiguo contrato de alquiler?» «Sí, claro. Pues bien, tu exmarido y su madre, tras firmar un contrato de subarrendamiento ficticio, asumieron ciertas obligaciones, incluyendo el pago del alquiler. Naturalmente, no pagaron la renta. Mi cliente los demandó por cobro de deuda y penalizaciones. La suma es considerable. ¿Y qué pasó? Perdieron el juicio. Ahora los agentes judiciales han embargado las cuentas de Gloria y la mitad del salario de tu exmarido». Catherine colgó y se rió. Por primera vez en mucho tiempo, se rió de verdad. El karma existe, después de todo. Querían arrebatarle su negocio y acabaron debiendo una gran suma por un local que ni siquiera pudieron usar. Unos días después, sonó el teléfono con un número desconocido. Catherine supo inmediatamente quién era. «Hola, ¿quién habla?», dijo. «Soy Gloria». La voz de la suegra era irreconocible, baja, quebrada, sin rastro de su antigua seguridad. «Te escucho, Catherine. Te ruego, ayúdame. Han embargado todas nuestras cuentas. No tenemos cómo vivir. Derek está deprimido, casi no sale de su cuarto. Habla con tu arrendador, pídele que retire la demanda. Tú puedes hacerlo. Él te respeta». Catherine guardó silencio, dejándola hablar. «Entiendo todo», continuó Gloria entre sollozos. «Me equivoqué. Soy una madre horrible. Lo destruí todo. Pero te pido, no por mí, sino por nuestro nieto. Su padre está al borde. Por favor, ten compasión». Catherine escuchó ese monólogo lloroso y no sintió nada. Ni rabia, ni lástima, solo un vacío frío. Esa mujer que intentó destruirla ahora suplicaba misericordia. «Lo pensaré», respondió Catherine con frialdad y colgó. Pero ya sabía la respuesta, no ayudaría. No por venganza, sino porque cada quien debe pagar sus cuentas. Ellos mismos causaron ese problema, que ahora lo arreglen. Sin embargo, aceptó reunirse,
no por lástima, sino para poner un punto final. Se encontraron en un lugar neutral, una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Gloria llegó sola, envejecida, demacrada, con un abrigo sencillo y barato. De la mujer dominante que fue no quedaba ni rastro. Lloraba, suplicaba, hablaba del hijo enfermo, de las deudas, de su triste destino. ¿Querías mi negocio, Gloria? La interrumpió Catherine. Casi lo consigues. Te alegrabas pensando que me quedaría sin nada. Me llamaste mendiga con lastre. ¿Lo recuerdas? La suegra bajó la mirada. No pensé que esto terminaría así. Siempre pienso varios pasos adelante. La vida me enseñó eso. Y que hay que responder por los propios actos. Catherine se levantó. No te ayudaré. Ese es el precio de tu traición. Lo único que puedo hacer es no demandarte por daños morales y fraude. Considéralo mi último regalo. Adiós. Salió de la cafetería sin mirar atrás. En la calle brillaba un sol radiante de primavera. Ben pronto cumpliría un año. Catherine caminaba por la calle sintiéndose libre. Realmente libre. Pasaron 3 años. El Salón Estilo se convirtió en uno de los mejores de la ciudad. Catherine abrió una segunda sucursal. Ben crecía siendo un niño inteligente y alegre que adoraba a su madre y a su abuelo. No preguntaba por su padre. Derek desapareció completamente de sus vidas. Pagaba la pensión puntualmente, pero no hacía el mínimo esfuerzo para acercarse. Catherine escuchaba de conocidos en común que se había mudado a otra ciudad, trabajaba como gerente simple y seguía viviendo con su madre. Un día, sentada en el parque observando a Ben deslizarse por el tobogán con entusiasmo, Catherine pensó que todo había salido como debía. Había pasado por el dolor y la traición, pero salió vencedora de esa batalla. Conservó su negocio, a su hijo y, lo más importante, su dignidad. Miró el cielo azul y claro y sonrió. La vida continuaba, y era una vida maravillosa, una vida que ella misma había construido.